Se ve muy bien la pantalla. Se ve ¿Sí bien. están viendo la presentación en Sí, pantalla Jennifer. completa? Está Sí, viendo todo. sí. Listo. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, pues mi nombre es Jennifer Beltrán. Denme un segundo que estoy cuadrando aquí un tema de la logística de poder iniciar y ya doy inicio. Denme un segundo, qué pena. Profe Sonia, qué pena. ¿Podríamos abrir la cámara todos un momentico, una sugerencia para tomar una foto donde nos veamos inicialmente o si gusta se puede dejar al final, como usted estime conveniente? Al Gracias. final, si todos lo desean, mi profe Dolis, vamos a dar entonces un espacio para que abran cámara y nos tomemos una foto como parte del curso. Bueno, sí, señora. ¿Listo? ¿Ya podríamos dar inicio? Sí, sí, Jennifer, ya podemos dar inicio. Muchas gracias. Ay, qué pena con ustedes, que los hice esperar. Bueno, entonces, como les decía, entonces vamos a hablar sobre el desarrollo neurocognitivo infantil y vamos a hablar pues sobre las claves para todo el tema de la comprensión psicológica desde el enfoque pues obviamente psicológico y educativo. Porque pues tiene mucho que ver lo neurocognitivo con lo que venimos ya en el desarrollo educativo, que es donde se identifican la mayoría de las problemáticas que se pueden estar presentando a nivel neurocognitivo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hacer entonces este trabajo orientado a ustedes que son estudiantes de psicología. Nuestro objetivo en este momento es analizar los procesos cerebrales y psicológicos en las primeras etapas de vida y cómo podemos optimizar el desarrollo a través de las intervenciones psicológicas, educativas y ambientales. ¿Qué importancia tiene este tema para nosotros? Pues el desarrollo cerebral en la infancia influye en la inteligencia, en las emociones, en el aprendizaje, en la socialización. Comprender estos procesos nos permite diseñar estrategias eficaces en contextos clínicos, educativos y familiares. ¿Qué teorías psicológicas nosotros vamos a abordar el día de hoy? Vamos a hablar del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, vamos a hablar de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, vamos a hablar de la teoría de inteligencia emocional de Peter Salovey y John D. Mayer, vamos a hablar, y a nivel neuropsicológico vamos a abordar tres teorías que son básicas en todo el tema neuropsicológico: neuroplasticidad, sinaptogénesis y mielinización. Son temas muy básicos, los vamos a ver muy por encima y la idea pues es que podamos darle como que ustedes tengan un abrebocas para lo que viene, ya que pues para mí esto fue un tema demasiado novedoso cuando yo hice digamos, mi formación en psicología, que fue por allá en el 2006, eso fue hace mucho tiempo, y en esa época pues lo neuropsicológico era realmente muy nuevo. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, esto ha tenido mucho más auge. Y cuando yo escuché hablar de esto, a mí esto me enamoró. Entonces, es importante para mí, estas tres teorías que nosotros vamos a tocar desde la neuropsicología son lo básico que yo debería saber siendo psicólogo acerca de esos procesos. ¿Listo? Eh, yo les tengo una pregunta reflexiva. Quien me la quiera contestar, si alguien lo quiere hacer. Si no, está bien, es una pregunta para que todos interiorecemos y nos demos cuenta, bueno, cómo estamos en cuanto a ese conocimiento. ¿Cuál es el impacto de la estimulación temprana en la configuración neuronal y la plasticidad cerebral? A partir de ello, es importante que nosotros entendamos que la estimulación temprana no se habla simplemente de leer el cuento, de darle materiales, de que el niño toque, sino también hablamos del contacto, de lo físico, de lo emocional,
que es tan importante en todo ese desarrollo neuronal. Cuando hablamos nosotros de lo cognitivo, generalmente hablamos del aprendizaje, pero resulta que el aprendizaje más necesario en la vinculación humana es el emocional. Entonces es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Listo. Vamos a hablar de la etapa prenatal y nacimiento, que esto es como lo más básico que nosotros deberíamos saber. ¿Listo? Y vamos a hablar básicamente, aquí en esta etapa vamos a hablar de la teoría clave, que es la neuroplasticidad. ¿Listo? El desarrollo neurocognitivo durante la etapa prenatal y el nacimiento es fundamental para el futuro bienestar y funcionamiento de todas las personas. Hay aspectos claves de este periodo, ¿sí? ¿Qué aspectos claves nosotros debemos tener? Son estos que yo les menciono acá. El desarrollo del sistema nervioso central desde la gestación. El sistema nervioso central comienza su formación en las primeras etapas de desarrollo embrionario. Aproximadamente a los 19 días de gestación se inicia el proceso de neurulación, donde el ectodermo se pliega para formar el tubo neural, precursor del cerebro y nuestra médula espinal. Este proceso pues es fundamental, ya que cualquier alteración en esa etapa puede conducir a malformaciones congénitas. Un dato curioso es que la semana número 12 es fundamental, pero hay otra etapa en el desarrollo neurológico que es súper importante, que es la semana 7. Entre la semana 6 y 7 se empieza a ver el latido cardíaco. Cuando hay una cantidad enorme de patologías que tienen que ver con la formación de ese embrión, que hacen que a las semanas 6 y 7 el corazón no lata. Y todos pensarían como no, pero ¿por qué? Pues genéticamente está predestinado que si hay una malformación, esas etapas no se desarrollan de la manera que es y el corazón no lata. Entonces es súper importante que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Los impactos, otro aspecto importante, pues obviamente es el impacto que tiene el factor materno en el desarrollo neuronal. La salud materna desempeña un papel crucial en ese desarrollo del feto. Factores como la nutrición adecuada, la gestión del estrés, la ausencia de exposición a sustancias neurotóxicas es esencial para pues un desarrollo óptimo. Deficiencias nutricionales, niveles elevados de estrés pueden afectar negativamente la formación y organización del sistema nervioso central. Y esto pues que yo les estoy hablando, no lo estoy hablando desde la hipótesis, sino desde los estudios. Ya más adelante les voy a mostrar como yo les voy a compartir la presentación y ustedes van a tener toda la bibliografía al respecto que dice y que establece todo esto de lo que yo les estoy hablando. La sinaptogénesis y neurogénesis intrauterina. Durante la gestación se producen dos procesos que son fundamentales en todo el tema cerebral. Neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, y la sinaptogénesis, que es la formación de conexiones entre neuronas. Estos procesos comienzan en etapas tempranas del desarrollo fetal y continúan después del nacimiento. Esa parte o eso que se desarrolla es el sustento o la base para las capacidades cognitivas y motoras futuras. ¿Listo? Además de eso, pues está la importancia que nosotros debemos saber como psicólogos del apego seguro postnatal en la organización neuronal, pero también prenatal. Tras el nacimiento, la calidad de la interacción entre el bebé y su cuidador es vital. Un apego seguro caracterizado por respuestas sensibles, conscientes a la necesidad de los niños, promueve el desarrollo cerebral saludable. Este tipo de vínculo pues favorece conexiones neuronales en áreas y regiones con la regulación emocional, el manejo del estrés, facilitando una adaptación exitosa a entornos y a los entornos. Es decir, que las personas que está comprobado científicamente, hay estudios que lo dicen, que las personas que tienen un apego seguro son personas que se adaptan mejor a los entornos, que son más adaptables, que el cambio no le afecta tanto. ¿Listo? Algo de lo que también debemos hablar es la neuroplasticidad en los recién nacidos. El cerebro en desarrollo es una cosa maravillosa. La neuroplasticidad es extremadamente alta en los bebés, lo que permite adaptarse rápidamente a su entorno y aprender de manera acelerada. Durante esta etapa el cerebro está en un proceso, mejor dicho, de intensa funcionalidad y de formación y reorganización neuronal, lo que es crucial para el desarrollo sensorial, motor, emocional y cognitivo.
¿Qué pasa? En este momento, en esta etapa de nacimiento, el bebé es, yo he escuchado muchas veces que dicen que es como una esponja. Y resulta que sí, efectivamente es el momento donde más desarrollo neurológico hay y entonces todo lo que toca, lo que mira, lo que escucha, cómo se mueve, si yo le permito tocar, coger, hablar, ¿sí? Porque el que no tenga un lenguaje establecido no quiere decir que los bebés no hablen. Esa interacción con el entorno permite que todas esas conexiones se den y eso hace pues que efectivamente ese sea un proceso fundamental. En conclusión, pues comprender que estos procesos son esenciales para que el conocer para nosotros como profesionales estos procesos nos permite diseñar intervenciones y estrategias de apoyo que promuevan un desarrollo neurocognitivo saludable desde las etapas más tempranas de la vida. Y me preguntarán, ¿pero por qué? Cuando yo hago una revisión de una historia clínica, cuando yo hago una apertura de una historia clínica, bien sea en el contexto educativo o en el contexto clínico, aunque yo no hago una apertura en educativa de una historia clínica, pero sí indago acerca de los antecedentes. Cuando yo hago esa apertura de historia clínica o indago antecedentes en el entorno educativo, me permito determinar si esos desarrollos sí fueron los adecuados. Si la mamá estuvo estresada todo el tiempo, si lloró todo el tiempo, si en el embarazo, si en el parto ella, no sé, se enfermó y se hospitalizó y 2 semanas no pudo ver a su bebé, eso influye un montón en el ejercicio de la formación de todo el tema que ya hemos hablado, que es el desarrollo neuronal, el impacto, todo eso que debemos hacer, que debemos tener en cuenta en esa indagación que nosotros haríamos ya desde el proceso de psicología. ¿Listo? Aquí pues entonces ustedes tienen la bibliografía ustedes pues van a tener acceso a este material para que lo tengan en cuenta. Listo, ahora viene entonces la infancia temprana que estaría determinada desde el nacimiento hasta el año de edad. ¿Listo? Aquí la teoría clave, desarrollo psicosocial de Erikson. ¿Listo? En este aspecto entonces, durante los primeros años de vida o en el primer año es conocida como la etapa de infancia temprana y se establece la base fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño. En este proceso, la percepción, la memoria implícita se comienza a desarrollar. La estimulación multisensorial juega un papel crucial en la formación de redes neuronales y la calidad del apego influye pues significativamente en ese desarrollo que se puede dar en los seres humanos. Vamos a hablar en este caso entonces de la percepción y la memoria implícita. Desde el nacimiento, entonces los bebés interactúan con su entorno a través de los sentidos, unos que tienen más desarrollados que otros, lo que le permite pues construir su percepción del mundo que lo rodea. Piaget denominó a esta fase como periodo sensoriomotor. Obviamente que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, pero digamos que él es un precursor de esta temática. En esta etapa, los niños desarrollan su conocimiento mediante la coordinación de experiencias sensoriales, habilidades motoras y lo que les decía, la memoria implícita, que se refiere a los recuerdos inconscientes que influyen en el comportamiento, comienzan a formarse. Y repito, la memoria implícita es a la que se refiere al recuerdo inconsciente y que influye directamente en el comportamiento. También comienza a formarse durante ese tiempo permitiendo que los bebés reconozcan patrones y respondan a estímulos familiares. ¿Listo? Vamos a hablar entonces además del rol de la estimulación multisensorial en la consolidación de redes neuronales. La estimulación multisensorial es esencial para el desarrollo óptimo del cerebro en la primera infancia. Exponer a los bebés a variedad de estímulos sensoriales como sonidos, texturas, luces, movimientos, fomenta la formación y fortalece las conexiones neuronales. Esta diversidad de experiencias sensoriales contribuye muchísimo al desarrollo de habilidades motoras, cognitivas y emocionales. Y ustedes no me lo van a creer, pero el desarrollo motor interviene, miren, de una manera excepcional en el proceso de lenguaje, de adquisición de lenguaje. Ya más adelante lo vamos a ver. La relación entre y esto pues va a prevenir los retrasos en el desarrollo y potenciar las capacidades innatas del niño. Algo que, por ejemplo, nosotros hacemos muy de nuestra era, el poner a los niños enfrente de pantallas no viabiliza estas estimulaciones.
Cuando yo le pongo al niño una pantalla, yo no le permito tocar, no le permito moverse, y esa poca interacción que yo tengo física con mi entorno también puede estar facilitando un trastorno a largo plazo motor, ¿sí? ¿Quién diría? Pero lo es. O sea, el desarrollo motor inicia desde el principio cuando el niño empieza a tocar cosas. Cuando el niño empieza a comer, por ejemplo, después de los 6 meses, cuando yo le integro una dieta diferente y yo le permito al niño que se ensucie, también estoy estimulando el ejercicio. Esas mamás que de pronto sufren mucho con el que el niño coja la comida, que se unte y esto, también de cierta manera están interfiriendo en el proceso natural de la adquisición de procesos motores naturales del ser humano. La relación, entonces, vamos a hablar ahora de la relación entre la calidad del apego y el desarrollo emocional futuro. Pues entonces, como yo les había hablado al inicio, y recordemos los que tenemos hijos, que cuando hacemos el proceso de lactancia, la vinculación física que yo tengo con mi hijo es súper fundamental. La cercanía, el calor, el escuchar a tu hijo, que él escuche tu corazón, el solo hecho de que la mamá lo ponga en el pecho y él escuche el corazón ya lo calma y lo tranquiliza. Cosas como esas son fundamentales en el proceso, en la transición que el niño tiene que hacer también, porque es una transición de estar en la barriga a pasar al mundo externo y conocerlo. ¿Mm? Esta teoría del apego, pues propuesta por John Bowlby, que yo creo que ustedes han escuchado de él ya dentro de los procesos que ustedes ya están haciendo de aprendizaje, destaca la importancia de los vínculos. Y los vínculos emocionales tempranos entre los niños y sus cuidadores principales hablan del apego seguro, caracterizados por respuestas sensibles, conscientes de las necesidades del bebé. Eso sienta las bases para una salud emocional social positiva. Y pues digamos que por el contrario, un apego inseguro puede estar asociado con dificultades emocionales, relacionales en el futuro. La calidad de estas interacciones tempranas influye directamente en la percepción del niño sobre sí mismo, sobre los demás, y afecta la capacidad de formar relaciones saludables y manejar el estrés que le pueden generar otros procesos de socialización. Eh, Aquí hablamos también, que ya lo habíamos mencionado, la teoría psicosocial de Erikson, que habla de la confianza básica versus la desconfianza. Erik Erikson, en su teoría de desarrollo psicosocial, identifica la primera etapa del desarrollo humano como esta: confianza básica versus desconfianza. Ocurre que desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses, si las necesidades del niño son atendidas de manera consciente, afectuosa, se desarrolla un sentido de confianza básica. Esta confianza se convierte en la base para una sensación de seguridad impresionante en la persona y el optimismo que hay en la vida. Ustedes no han visto que hay personas que son, pero, o sea, todo les va mal, pero no bien, nosotros salimos adelante, no tal y una cosa, y uno va a ver y resulta que tal vez esa estimulación, esa vinculación con sus primeros cuidadores, pues fueron demasiado buenas. Entonces, ese ejercicio también comprobado científicamente que esas primeras relaciones hacen que el ejercicio sea que el desarrollo del ser humano sea mucho más equilibrado a nivel del desarrollo psicosocial. Este equilibrio entre la confianza y la desconfianza es crucial. También influye en la capacidad del individuo para relacionarse con los demás y enfrentar los desafíos de su vida, porque es que cuando hablamos del desarrollo psicosocial, no solo hablamos de la relación que tengo con el otro, sino mi capacidad de enfrentar la vida, porque es que a veces la relación ni siquiera es con una persona específica, a veces el relacionamiento es con las situaciones, entonces es importante entenderlo. En resumen, pues esta parte de la infancia temprana es una etapa crítica en la que diversas experiencias sensoriales y emocionales contribuyen al desarrollo integral del individuo. La percepción, la memoria implícita, la estimulación multisensorial y la calidad del apego son elementos interrelacionados que configuran la base del desarrollo cognitivo y emocional futuro. Comprender y fomentar estos aspectos puede conducir a intervenciones más afectivas y a un apoyo adecuado durante los primeros años de vida. Eh, por ponerles un ejemplo, porque es importante para nosotros tener en cuenta esto. Si la mayoría de los niños y niñas hasta nosotros mismos,
pudimos tener un cuidado adecuado de nuestra primera infancia, pero no una estimulación adecuada. Es decir, muy seguramente nosotros fuimos cuidados para ser alimentados, nos cambiaron el pañal, nos apapachaban y demás, pero tal vez en esa socialización y en esa respuesta, debido a las dinámicas familiares, por ejemplo, que un niño tenga que entrar a los 6 meses al jardín y de ahí en adelante estar en jardín todo el tiempo, socializando con otros niños, teniendo que esperar a que me cambien, a que no sea inmediato, a que ese apego seguro no se desarrolle, pues también influye enormemente en el desarrollo de un niño. Por eso necesitamos saber cómo ese aspecto y el cómo lo podemos mejorar. ¿Listo? Lo mismo aquí, entonces nosotros encontramos la bibliografía y vamos a hablar entonces ahora de la infancia media, del primer año a los 3 años de vida. Uy, pues madre, se me fue. Listo. Aquí la teoría clave es aprendizaje social de Bandura. ¿Listo? Y aquí de esta etapa, digamos, es cuando ellos empiezan, obviamente empieza el tema del caminar, de tantas cosas que empiezan y los que somos papás sabemos que es una etapa compleja porque cuando ellos empiezan a caminar y empiezan a hablar, todo empieza a ser un poquito más complicado en ese ejercicio de crianza. Durante la infancia media, que abarca obviamente entre el año 1 y los 3 años, los niños experimentan avances significativos en diversas áreas de su desarrollo. Este periodo se caracteriza por la expansión del lenguaje, la lateralización cerebral, el desarrollo de la autonomía y la autorregulación emocional, así como la importancia del juego como herramienta de aprendizaje. Vamos a hablar de la expansión del lenguaje y la lateralización cerebral para que ustedes entiendan. Entre los 18 meses y los 3 años, los niños atraviesan una etapa crucial en el desarrollo del lenguaje. Durante este tiempo se observa una expansión notable en su capacidad para comprender y producir palabras, lo que permite comunicarse de manera más efectiva con su entorno. Este proceso lingüístico está estrechamente relacionado con la lateralización cerebral, proceso mediante el cual los hemisferios cerebrales se especializan en funciones específicas. En particular, el hemisferio izquierdo suele dominar el procesamiento del lenguaje, facilitando la adquisición del uso del mismo, y esta especialización hemisférica es fundamental para el desarrollo de habilidades lingüísticas complejas y se consolida durante los primeros años de vida. Hace mucho tiempo nosotros decíamos, o se pensaba como el hemisferio izquierdo es el artístico y el otro es el lógico y no sé qué. Resulta que eso no es tan así. Pero sí está comprobado que el hemisferio izquierdo sí se especializa en las funciones específicas en la adquisición de ese lenguaje, ¿sí? El procesamiento del lenguaje. Y cuando hablamos del procesamiento es la capacidad de entender el lenguaje, porque además es una habilidad única. Solo los seres humanos tenemos el tipo de lenguaje, digamos, simbólico que nosotros utilizamos. Entonces es importante que lo entendamos. El desarrollo de la autonomía y la autorregulación emocional. Durante la infancia media, los niños comienzan a desarrollar una mayor autonomía, manifestada en su deseo de realizar tareas por sí mismos, tomar decisiones, ser más independientes, porque ellos ya no requieren, por ejemplo, ya entienden, por ejemplo, que si me orino. Profe Jennifer, doctora Jennifer, qué pena. Que tenemos varios estudiantes que manifiestan que está hablando muy rápido. Podría hacer un poquitico de... Está hablando muy rápido, entonces tenemos estudiantes que no están entendiendo mucho. Ok. Gracias. Okay, listo. Perdón, me excuso, es que yo me emociono y empiezo a hablar, a hablar como más rápido. Durante entonces la infancia media es importante entonces porque los niños empiezan a generar procesos de autonomía pues típicos de su edad. Un ejemplo claro de eso es el desarrollo, por ejemplo, que pasa con el tema de control de esfínteres. Los niños ya entienden que se pueden orinar en el pañal, que no necesitan, no me orino, me hago popó y ya necesito que me cambien. No, ellos ya saben que pueden hacerlo y que pueden seguir haciendo cosas. Ya lo asumen desde su aprendizaje, ya lo asumen y eso ya empieza a permitir que ese desarrollo sea más autónomo, que si yo quiero dirigirme a coger algo, yo no necesito que el adulto me lo traiga, sino que yo puedo ir hasta allá, puedo cogerlo, puedo observarlo y puedo hacerme más
a vincularme mejor con los objetos. Entonces, ese impulso de realizar tareas de manera autónoma hace que la independencia esté acompañada por avances en la autorregulación emocional. Es decir, que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a enseñarle a los niños a reconocer el tema de la capacidad para reconocer y gestionar sus propias emociones, entender que no porque yo lo quiero, debo tenerlo. Porque si yo quiero meter los dedos entre la toma corriente, pues eso no quiere decir que yo deba hacerlo. Y esa autorregulación en la que yo lo voy a acompañar y lo voy a decir, no, espérate, aquí no, o no de esta manera, ese es el ejercicio que el niño va a empezar a aprender acerca de cómo gestionar esas emociones. A medida que los niños interactúan pues con ese entorno, enfrentan pues muchos desafíos, aprenden a controlar los impulsos, hay que enseñarles a que expresen sus sentimientos de manera adecuada, y este proceso es esencial para el desarrollo social y emocional. Permite establecer relaciones saludables y adaptarse a diferentes situaciones, lo que yo les menciono. El hecho de que yo le enseñe a mi hijo que no porque yo lo quiero, puedo tenerlo de manera inmediata, también le enseña a él que no todo lo que desea lo va a conseguir en su vida. Y ese aprendizaje es desde el inicio. La importancia, pues aquí aparece algo importante, y es que a medida que ellos van creciendo, aparecen unos juegos más elaborados, y el juego es una herramienta de aprendizaje pues súper importante. Nosotros lo sabemos desde la psicología, lo que implica que ese ejercicio, digamos, de utilizar el juego como herramienta en el diagnóstico clínico, también permite que nosotros nos vinculemos de una manera mucho más cercana a los niños. Esta etapa, por ejemplo, cuando uno hace análisis o hace diagnóstico con niños en esta etapa, todo tiene que estar relacionado en el juego porque es su forma de comunicar. El juego desempeña pues un papel central en el aprendizaje durante la infancia media. A través de estas actividades lúdicas, pues los niños exploran su entorno, experimentan con diferentes roles, desarrollan habilidades cognitivas, sociales y motoras. Aquí aparece algo súper importante que es el modelo y el moldear y el modelar, sí, que no es lo mismo. Este juego simbólico en particular permite a los niños representar situaciones de la vida real, facilita la comprensión de conceptos abstractos como la vida y la muerte, ¿sí? De que estoy y no estoy, de que estoy, de que puedo estar simbólicamente, de que mi papá está porque yo lo tengo presente, pero no está físicamente. Ese tipo de cosas las empiezan a aprender los niños. Y aporta algo súper importante en ese juego, y es la resolución de problemas. El entender que tal vez hay muchas formas de resolver un problema. El juego, sobre todo en grupo, promueve la cooperación y la negociación y el entendimiento de muchas normas sociales, ¿sí? Por ejemplo, el que yo estoy utilizando este juguete y aunque yo lo quiera, ¿sí? Si el otro lo tiene, yo no lo puedo tener. Eso habla pues de esas reglas sociales que son fundamentales para la integración en sociedad. Entonces es muy importante por ello. Y entonces hablamos aquí de algo pues que ya les venía mencionando, que es el aprendizaje, la teoría del aprendizaje social de Bandura. Albert Bandura nos decía en su teoría del aprendizaje que los niños aprenden comportamientos, actitudes y habilidades observando e imitando los modelos del entorno, especialmente a los padres, a los cuidadores, porque son su lugar seguro. Este proceso de aprendizaje por observación, conocido como el modelado, subraya la importancia de proporcionar ejemplos positivos en la crianza. Los niños tienden a replicar conductas que observan, por lo que es crucial que los adultos demuestren comportamientos prosociales, la empatía, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, y de esa manera sientan la base para un desarrollo emocional social saludable. Cuando un adulto responde de manera irritable a ciertas cosas, es muy probable que el niño replique esas conductas. Y esas conductas se quedan muy arraigadas porque son aprendizajes muy cercanos a esa memoria implícita. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos de manera agresiva a ciertas cosas sin quererlo? Y dice, pero yo, ¿por qué soy así? Precisamente porque hay unos aprendizajes demasiado arraigados, y las teorías psicológicas nos hablan precisamente de eso.
¿Dónde encuentran pues ustedes toda esa información contenida? Aquí les dejo también la bibliografía para que le echen un ojito. Espero, no sé si así como voy ya un poquito más despacio, ya sí me han logrado entender. Sí, doctora, pues nadie más ha tenido ese escrito. Gracias. Vale, muchas gracias, Doc. Listo. Vamos a hablar entonces de los 3 a los 5 años. ¿Listo? De los 3 a los 5 años, aquí pues vamos a hablar de la teoría clave que es de inteligencia emocional de Salovey y Mayer. ¿Listo? Aquí es importante que nosotros hablemos de un tema que es importante y es la regulación emocional como base para el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas. ¿Listo? Durante esta etapa preescolar que abarca de los 3 a los 5 años, los niños experimentan avances significativos en diversas áreas de su desarrollo. Este periodo se caracteriza por el desarrollo de pensamiento lógico, la cognición social, la consolidación de la empatía y la autorregulación emocional, y el impacto del juego simbólico en la organización cerebral. Aquí entonces viene algo súper importante que es el desarrollo del pensamiento lógico y la cognición social. En esta etapa los niños transitan por la fase preoperacional del desarrollo cognitivo. Según Jean Piaget, durante este periodo son capaces de formar imágenes mentales que le permiten desarrollar el lenguaje oral y escrito, así como habilidades espaciales, creatividad e imaginación. Además, comienzan a comprender conceptos básicos como el tiempo y el número, que realmente eso es un concepto, no es algo que esté, o sea, hasta este momento yo soy capaz de identificarlo porque yo soy capaz de hacerme una visión imaginada del tiempo y del número. Aunque su pensamiento aún es egocéntrico y carece de lógica formal, paralelamente la cognición social se desarrolla a medida que los niños interactúan con sus pares y con los adultos, aprendiendo pues normas sociales, rol y a través de la observación y la participación en actividades compartidas. Estas interacciones son fundamentales para el desarrollo de habilidades sociales y la comprensión de las perspectivas de los demás. Y aquí hay algo súper importante. Aquí entonces tenemos que hablar de la consolidación de la empatía y la autorregulación emocional. Durante estos primeros años, entre los 3 y los 5 años, es cuando es más difícil, pero es el momento clave para nosotros poder consolidar el tema de la empatía y la autorregulación emocional. Estos primeros años desarrollan la capacidad de reconocer y comprender las emociones propias. Ya cuando yo tengo un niño entre los 3 y los 5 años, el niño ya es capaz de decir, me siento triste, estoy molesto. Y el hecho de que él entienda eso también le va a permitir entender que si el otro lo siente, yo ya sé cómo me siento. Entonces ahí hablamos de la empatía. ¿Listo? Esa habilidad se consolida y permite responder de manera adecuada a las emociones de los demás. Paralelamente, la autorregulación emocional se fortalece. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo, yo entiendo que tú estés molesto, pero no quiere decir que tú me pegues, le estoy enseñando autorregulación, ¿sí? Y ese es el momento de hacerlo, no cuando ya llegó a los 8 años haciendo pataleta y pegándole a todo el mundo porque así me permitieron hacerlo desde los 3. Entonces, ahí hay un ejercicio, ahí esa es la base donde lo podemos hacer ahora. Todo lo que yo les vengo diciendo no quiere decir que si no se hizo de los 3 a los 5, si no se hizo del 1 al 3, entonces ya no se puede hacer. No, el cerebro tiene algo maravilloso y es que es plástico. Y entonces nosotros podemos aprender. Hay otras etapas del desarrollo del ser humano y ya en la adultez, cuando ya somos adultos mayores, pues hay un tema diferente, ya hay una pérdida neuronal, hay una pérdida, digamos, de materia gris que hace que nosotros empecemos a perder ciertas funciones, pero eso es un tema de la evolución natural del ser humano. Pero a lo largo de la vida, nosotros podemos ir aprendiendo cosas, aunque no las hayamos aprendido en cierta etapa, las vamos a aprender no de la manera que uno quisiera, porque estas etapas son determinantes, pero no quiere decir que no las podamos aprender ya luego. ¿Listo? Y entonces, algo que ya les había mencionado, el juego simbólico en la organización cerebral. Discúlpenme, pero es que escucho un micrófono como abierto. Listo, mi profe, ya cerré nuevamente los micrófonos. Gracias. El juego simbólico
es esa etapa donde los niños representan situaciones imaginarias y asumen roles ficticios y es predominante en la etapa preescolar, aunque ya se presenta, digamos, del 1 a los 3 años, porque ya hay como esa idea de que este caballito que yo tengo aquí es un caballito real. Aquí el juego simbólico facilita, ya el juego simbólico es más imaginario, porque yo puedo hablar de un caballo sin necesidad de tener el caballo acá, y el niño ya en su cabeza se hace la idea de que un caballo es de cierta manera. Y ese juego simbólico facilita la internalización de normas sociales y el ensayo de habilidades emocionales. ¿Por qué? Porque las normas sociales no son algo tácito, no son algo que está ahí inmerso que yo pueda tocar, pero la norma, también al igual que la representación del caballo, es algo que yo me puedo hacer en mi cabeza y que ya empiezo a entender que es el límite que yo tengo. Esa internalización de esas normas sociales y el ensayo de habilidades emocionales contribuye a una organización cerebral más compleja y eficiente. Y aquí hablamos con el tema del ensayo de las habilidades emocionales, porque cuando ustedes ven a unos niños entre los 3 y los 5 años jugando y tú te ponías bravo y tú decías tal cosa y tú eras el policía y salías corriendo y me defendías porque tú eras valiente, ahí estamos haciendo imitación emocional. Y cuando hacemos esa imitación, también evocamos cerebralmente, las áreas cerebrales también evocan esa emoción. Entonces, por eso es muy importante. La teoría de la inteligencia emocional de Soloway y Mayer habla de la regulación emocional como base para el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas. Peter Salovey y John de Mayer definieron la inteligencia emocional como la capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con precisión, acceder y generar sentimientos que faciliten pensamiento, comprender emociones y el conocimiento emocional, y regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. En la etapa preescolar, la regulación emocional es fundamental, ya que una adecuada gestión de las emociones permite a los niños interactuar de manera efectiva con los pares, con los adultos, y se convierte en un pilar esencial para el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver lo social con lo cognitivo? Ya en la etapa de los 3 a los 5 años, ya hay una etapa de escolarización. Cuando un niño es un niño prosocial, es un niño que tiene buena interacción social, es un niño que sabe las normas y las reglas, es un niño que puede permanecer sentado en una silla haciendo ejercicios pedagógicos de lo que sea, de untarme la mano de pintura para pegarla acá y hacer la mariposa con las manos, de hacer rollitos y entender que este ejercicio que yo tengo que hacer implica toda mi concentración, pero además mirar al profesor y hacerlo. Toda esa interacción social, todos esos límites imaginarios y todo ese proceso que yo tengo que hacer para imaginarme la norma y la regla es fundamental para ese aprendizaje. Y esa, digamos, es la parte importante de este proceso. Todo lo que yo no puedo, o el proceso cerebral que se desarrolla para que yo entienda que el límite no está en una barrera física, pero hasta ahí debo llegar y por eso debo hacerlo. Ese tipo de cosas son las que se desarrollan de manera importante en esta etapa. ¿Listo? Y entonces encontramos también la biografía y... Ay, perdón, me fui por allá. Listo. Interacciones y pautas de protección. Resulta que aquí, hasta acá, nosotros podemos hablar, hasta esta etapa, nosotros podemos hablar de la infancia, ¿sí? Muchos dicen que hasta los 6, ya de ahí en adelante ya no es primera infancia, sino infancia. Aquí hablamos hasta la primera infancia. Y aquí estaríamos hablando de párvulos, prejardín y jardín. Ya vendría luego de los 5 años todo el tema de transición y todo el tema ya de la adquisición del proceso lectoescritor, como tal, el inicio del proceso lectoescritor, ya de la configuración que requiere cerebral para todo eso. Pero hasta ahí, digamos, es todo el ejercicio que nosotros podríamos hacer para entender un poco todo el proceso de infancia, ¿listo? Pero hay un aspecto súper importante que nosotros debemos tener en cuenta, que es también esa importancia del rol del padre, del acudiente, de la persona que está ahí al tanto de los niños. Entonces, de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Listo?
Denme un segundo, por favor. Listo. La interacción con el entorno, pues entonces aquí vamos a hablar de algo muy bonito que en neuropsicología es la sinaptogénesis, que es básicamente la exposición a diversos estímulos que refuerzan y eliminan conexiones neuronales en función de la experiencia. ¿Listo? Básicamente en esta etapa es cómo la exploración activa del ambiente y su impacto en la sinaptogénesis pues es fundamental. Durante esta primera infancia, las interacciones con el entorno pues son fundamentales para el desarrollo neurológico. La exploración pues de ese ambiente, las interacciones verbales y no verbales, ¿sí? El que la mamá lo regañe y le haga, también implica un aprendizaje social que no está relacionado con el lenguaje verbal, sino con el no verbal, con esa representación, con esa identificación emocional que hace importantísimo ese proceso de nutrir esas conexiones neurológicas. La exploración activa del ambiente, entonces aquí juega un papel importante. La sinaptogénesis entonces es el proceso mediante el cual se forman esas nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas esenciales para el desarrollo y la plasticidad del sistema nervioso. Durante la infancia, esta exposición a diversos estímulos sensoriales y motores a través de la exploración activa del entorno promueve la formación y fortalecimiento de esas conexiones. Esta interacción constante y en el ambiente permite que el cerebro se adapte, se reorganice en respuesta a las experiencias vividas y optimizando así su funcionalidad. Por ejemplo, estudios han demostrado que las rutas expuestas a las ratas, expuestas a entornos enriquecidos presentan un aumento en la densidad sináptica y mejoras en tareas cognitivas en comparación con aquellos entornos más restrictivos. Eso es un estudio que demuestra eso, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos una crítica ya a la psicología muy mía, es esa experimentación que tenemos, pero desafortunadamente o afortunadamente, la única forma en la que tenemos de poder procesar esa evolución neurológica ha sido a través de estos experimentos muy controlados en laboratorios clínicos que nos permiten determinar si el cerebro sí tuvo o no evolución a partir de estudios comparativos. Entonces es muy importante. Y allí es entonces donde nosotros tenemos que empezar a pensar, y yo les pido a ustedes que se imaginen el cerebro como un campo verde. Cuando usted tiene un campo verde lleno de pasto y usted empieza a pasar por ese pasto, usted empieza a generar un camino. Y llega un punto en que ya usted no tiene que abrirse camino por el pasto, sino que usted ya puede transitar de manera normal. Esas son las conexiones neuronales. Si yo quiero hacer muchas conexiones, pues yo tengo que darle muchas vías a ese campo y siempre intentar tomar otras para poder aprender y encontrar muchas salidas. Entonces ahí es importante que lo tengamos en cuenta. La importancia de las interacciones verbales y no verbales en la adquisición del lenguaje, lo que yo les decía. No es solo el lenguaje verbal de decir sí o no, ¿sí? Sino el desarrollo del lenguaje en los niños está pues profundamente influenciado por las interacciones tanto verbales como no verbales con sus cuidadores, con el entorno. El escuchar esas conversaciones de sus cuidadores entre ellos y conmigo. Las lecturas, las canciones, la proporción de modelos lingüísticos que los niños imitan y asimilan, eso que hacen en los colegios de replicar canciones, de la forma como tienen que cantarlas, de los aplausos, de en qué momento llega el aplauso, ese tipo de cosas van a facilitar la comprensión gramática y el vocabulario, ¿sí? Paralelamente, las interacciones no verbales, como los gestos, como lo que yo le decía, los regaño y además le abrió los ojos así, va a facilitar que las expresiones faciales y el contacto visual enriquezcan pues la comunicación no verbal y emocional en el contexto en el que se encuentra el niño, aspectos fundamentales para la comunicación efectiva. Estas experiencias comunicativas tempranas no solo fomentan la adquisición del lenguaje, sino que también fortalecen los lazos efectivos y sociales entre el niño y su entorno, ¿sí? Y aquí algo pues súper bonito es la relación entre el neurodesarrollo y el crecimiento, el enriquecimiento ambiental. El neurodesarrollo es un proceso dinámico influenciado por la interacción entre factores genéticos y ambientales.
El enriquecimiento ambiental caracterizado por la provisión de estímulos sensoriales, cognitivos y sociales variados ha demostrado tener impactos positivos en la maduración del sistema nervioso. Nuevas conexiones neuronales y la adaptación funcional del cerebro, por ejemplo, algunos investigadores nos indican que la exposición a ambientes estimulantes durante los primeros años de vida pueden mejorar habilidades cognitivas y motoras, así como potenciar las capacidades del aprendizaje y la memoria. Estas evidencias subrayan la importancia de que proporcionar a los niños entornos ricos en experiencias que estimulen su desarrollo integral va a facilitar el desarrollo de lo que les decía, memoria, a nivel motor, a nivel de lenguaje. Es decir, que el niño en esta etapa explore el mundo, lo conozca, vaya a una presentación, vaya a una actividad y no se quede encerrado en cierto círculo, va a permitir que ese desarrollo se dé de manera más activa. Y entonces, hablando de nuevo, entonces y retomando la sinaptogénesis en este proceso, pues influencia las experiencias individuales pues de manera vital. Y ahí es donde están las particularidades. Vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros hacemos, bien sea una apertura de una historia clínica para un niño, o la historia del aprendizaje, o el histórico del aprendizaje de un niño en el proceso académico, debemos identificar que estos primeros años y esa estimulación que se le dio al niño también va a facilitar el entendimiento de que venga. Si este niño fue un niño que estuvo en cama por un tema de salud durante sus 2 primeros años de vida, pues es un niño que va a tener un tema motor difícil y eso va a hacer que su adquisición de la escritura sea difícil, ¿sí? Que la resolución de de ciertas acciones motoras van a requerir ciertos procesos. Eso nos va a dar una indicación importante de que si un niño tiene un problema motor o escritor y además tuvo una dificultad en esas etapas fundamentales, pues ya no lo va a permitir relacionar. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que nosotros vayamos a devolvernos a esa etapa y a corregirla, pero sí quiere decir que ya sabiendo dónde está la etapa en la falencia que se tuvo, pues dónde puedo yo corregirla y dónde puedo empezar a hacer trabajo de intervención ya un poco más fuerte o más específica para los procesos individuales. La variedad de estímulos sensoriales y motores y cognitivos durante la infancia es crucial para este proceso, ya que determina cuáles conexiones se consolidan y cuáles no. Entonces, y elimina y hace que se eliminen ciertas conexiones. Hay procesos que de pronto en mi crianza se desarrollaron de cierta manera, hicieron que yo no tenga esa habilidad, ¿sí? Por poner un ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que es abogado, es muy pilo, es muy inteligente, pero por ejemplo, él no corta con tijeras. Y entonces yo me puse a hablar con él y resulta que él nació en el campo, él tiene, su familia es del campo, y él no hizo ni preescolar, ni jardín, ni prejardín. Y él pasó por esa etapa, entonces tú le pones unas tijeras y él negado para eso. Pero tú lo pones a hacer otras acciones y este hombre es muy hábil físicamente, se sube, se baja, camina, alza una cosa a la otra, amarra unas, ese tipo de aprendizajes van a determinar esos procesos. En ese proceso, él pudo o interfirió en algunas cosas, claro que sí. Tal vez por eso él escogió ser abogado y no ser entonces arquitecto, ¿sí? Pero eso influye importante, de una manera importante en el desarrollo que nosotros tenemos. ¿Listo? Aquí entonces pues está de nuevo nuestro aporte bibliográfico. Y en esas pautas de protección son como cositas que yo quiero que tengamos en cuenta. El desarrollo cerebral durante la infancia y la adolescencia es sumamente sensible y sensible a qué? A las experiencias ambientales, tanto a exposiciones adversas como a las experiencias positivas que nosotros podamos modular. La arquitectura neuronal afecta funciones esenciales como la regulación emocional, la atención y el control ejecutivo. ¿Qué pasa con el estrés tóxico en la maduración cerebral? El estrés tóxico se refiere a la exposición prolongada a altos niveles de estrés sin control, con el apoyo necesario para mitigarlo. Durante periodos críticos del desarrollo, la exposición crónica a estímulos estresantes puede provocar una liberación excesiva de cortisol,
¿sí? Y otros mediadores del estrés. Este desequilibrio hormonal puede alterar la formación y la consolidación de circuitos neuronales, afectando estructuras clave como la amígdala y el hipocampo, ¿sí? Todo esto está ubicado en la corteza prefrontal. Y pues para nosotros la corteza prefrontal, tenemos que entender, y voy a hacer un paréntesis aquí, el cerebro de nosotros los seres humanos se desarrolla de atrás hacia adelante. En el vientre lo primero que se desarrolla es el cerebro primitivo, que es como el cerebro más antiguo y es la parte trasera. Esa parte trasera del cerebro es la que regula realmente que tú respires, que tú parpadees, que tú muevas tus músculos y tú naturalmente no tienes que pensar en respirar. Aquí nadie está siendo consciente de respirar. Estamos simplemente respirando porque nuestro cerebro, nuestra parte trasera del cerebro nos dice, sí, hágale porque es que aquí estamos presentes para eso. El control, la parte ya de la formación prefrontal, esta parte de acá del cerebro, de la frente de nosotros, y por eso se llama prefrontal, es la última que se desarrolla. Y se termina, hay estudios que dicen que se termina su desarrollo sobre los 20. ¿Mm? ¿Qué pasa? Como es la parte prefrontal, es la parte donde yo hablo de la regulación emocional, de la planificación, la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, donde yo ya puedo hablar de la autoevaluación. Esos procesos se desarrollan a nivel cerebral en la parte prefrontal. Si yo no tengo un buen desarrollo de esa parte prefrontal, pues yo no voy a permitir que ese desarrollo sea el adecuado. La amígdala, que como ustedes saben es una estructura, o los que no, es una estructura que está ubicada muy dentro del cerebro y parece un frijolito. La amígdala debería ser el corazón de nuestro cerebro, porque allí es donde se regulan las emociones y el hipocampo es el que nos ayuda con todo el tema de la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que en su desarrollo ha tenido procesos o el cortisol ha estado muy desarrollado, hace que se interfiera y que esas áreas no se desarrollen de la manera adecuada porque el cortisol rompe con esa formación. Por eso es importante que esas alteraciones asociadas con dificultades en la regulación emocional, en el aprendizaje, en la toma de decisiones, interfieran directamente con el rendimiento académico y con las interacciones sociales. Entonces, por eso es importante entender que si un niño vive violencia en esas etapas de desarrollo, constante, maltrato, pues es un niño que está en su cerebro produciendo constantemente cortisol y que hace que esos desarrollos sean un poquito más complicados. Porque entonces ahí viene como la otra contraparte, la importancia de un entorno emocionalmente estable para el desarrollo ejecutivo. Un entorno emocionalmente estable actúa como un factor protector, crucial en el desarrollo cerebral. La presencia de cuidadores sensibles, de responsivos, que crean ambientes seguros, que favorecen la regulación emocional, el fortalecimiento de esas funciones ejecutivas que, como les decía, están en esa parte prefrontal. Las funciones ejecutivas fueron las que yo ya les mencioné: planificación, autorregulación, control emocional. Esas son funciones ejecutivas que solo tenemos los seres humanos. Esas conexiones sinápticas saludables pues facilitan la plasticidad cerebral. Una persona con esas habilidades muy desarrolladas es una persona que resuelve conflictos de manera mucho más rápida y tiene que ver con eso. Si el cerebro se configura de atrás hacia adelante, ¿sí? Y yo le doy toda la estructura, todo el ambiente, toda la motivación para que ese cerebro se desarrolle de la manera adecuada, mis habilidades prefrontales van a estar desarrolladas de manera adecuada. Esas conexiones sinápticas facilitan la plasticidad cerebral, como les decía, y la capacidad de adaptación frente a futuros desafíos. Asimismo, un entorno positivo reduce la probabilidad de respuestas exageradas al estrés y promueve una actitud resiliente de los individuos. Aquí, pues, les voy a hablar acerca de la teoría clave, que es la mielinización. La mielinización es el proceso mediante el cual las fibras nerviosas se recubren con una sustancia denominada mielina.
Este recubrimiento de las neuronas es esencial para aumentar la velocidad y la eficacia en la transmisión de impulsos eléctricos entre las neuronas. La repetición y la práctica constante de actividades, ya sean cognitivas o motoras, estimula ese proceso de mielinización, reforzando las conexiones neuronales existentes y promoviendo la formación de nuevas vías de mielinización. Este mecanismo no solo es fundamental para la consolidación de la memoria y el aprendizaje, sino que también fortalece las funciones ejecutivas, permitiendo una mejor organización, planificación y toma de decisiones en contextos complejos. En conclusión, para favorecer un desarrollo cerebral y ejecutivo óptimo, es crucial implementar pautas de protección que minimicen la exposición a estrés tóxico de los niños. Cuando nosotros en consulta, en terapia, en el contexto escolar, identificamos una violencia, o que un niño es víctima de algún tipo de violencia, muy seguramente es un niño que tiene problemas de aprendizaje, porque un niño que está constantemente en situación de alerta es un niño que su cerebro está condicionado para estar en crisis todo el tiempo y no está en lo que debería estar, que es su desarrollo normal. La incorporación de actividades que estimulen la repetición, la práctica deliberada, la repetición y la práctica deliberada, perdón. Cuando yo le pido, por ejemplo, que repita canciones, que repita este proceso, que salte de una manera, que se mueva de la otra, que tire la pelota con una mano, con la otra, hace que esas repeticiones favorezcan la mielinización en el cerebro y en nuestras neuronas. Entonces es importante que esa consolidación de esos circuitos es fundamental para el aprendizaje y para la adaptación. Aquí entonces, bueno, hablamos entonces de nuestra referencia bibliográfica. Y aquí hay algo pues muy importante también que nosotros tenemos que tener en cuenta y es el contexto familiar y social. A nivel de el contexto familiar, pues debemos hablar inevitablemente del lóbulo frontal, que ya se los he mencionado así como a grandes rasgos, pero aquí lo vamos a abordar un poquito más. Un entorno emocionalmente estable es crucial para el desarrollo de las funciones ejecutivas, que incluyen habilidades como memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la presencia de cuidadores que brindan apoyo constante y afectuoso facilita la regulación del estrés en los niños, promoviendo un desarrollo óptimo de las funciones ejecutivas. Por el contrario, la ausencia de un entorno seguro puede dificultar la adquisición de estabilidad, afectando el rendimiento académico y las relaciones sociales en etapas posteriores. Como ya les había hablado entonces de la mielinización, la repetición y la práctica, pues fortalece que estos circuitos neuronales se desarrollen. La mielinización es un proceso, pues como ya les decía, mediante el cual las fibras nerviosas se recubren, esa sustancia aumenta la velocidad y la eficiencia de esa transmisión neuronal y obviamente ese proceso de aprendizaje. Y ese proceso dinámico depende de la experiencia. La activación, o sea, el repetir es lo que va a favorecer que eso se dé. La práctica sistemática de una actividad cognitiva o motora conduce a mayor mielinización de los circuitos involucrados, mejorando el desempeño en dichas tareas. ¿Qué implica? Por ejemplo, en estas etapas es fundamental una actividad física repetitiva, ¿sí? Para mí, una práctica que es fundamental, que se debe desarrollar con los niños es, por ejemplo, la natación. Es una actividad que implica mucha adaptación, pero además es muy divertida para ellos. Esa repetición de lo que ellos tienen que hacer, de dar patadas, de moverme, de hacer una cosa de la otra, o cualquier deporte que implique repetición, aquí va a ser súper importante. El estilo de crianza y la corteza prefrontal, pues también influye muchísimo. La corteza prefrontal, entonces, es esta región del cerebro encargada de las funciones como ya aparte de las que ya les mencioné, entonces toma de decisiones, control de impulsos, regulación emocional. El estilo de crianza que adoptan los cuidadores influye muchísimo en el desarrollo de esta área. Prácticas parentales positivas, caracterizadas por el apoyo, la comunicación abierta, el establecimiento de límites claros, fomentan un desarrollo saludable de la corteza prefrontal, mejorando las habilidades de autorregulación y la planificación en niños. Por el contrario, estilos de crianza autoritarios y negligentes pueden asociarse con dificultades en estas funciones. Y no quiero que me malinterpreten porque aquí hay, en mi experiencia, hay una, digamos,
desviación de la realidad teórica. Y es, cuando nosotros hablamos de crianza positiva, nosotros no estamos hablando de una crianza donde el niño puede hacer lo que quiera. El niño necesita los límites. Un niño necesita representar en su cabeza que hasta aquí llego. ¿Para qué? Para que cuando crezca entienda también que hay límites invisibles que yo no puedo pasar. Y ese ejercicio es importante. Esa crianza positiva y esa crianza afectiva y esa crianza respetuosa con nuestro hijo tiene que ver es con no ser violentos con los niños, con no generarle estrés a ellos, pero no quiere decir que les dejemos hacer todo. Los límites son fundamentales porque los límites también nos hablan acerca de la autorregulación, que es una tarea prefrontal que la mayoría de los seres humanos a estas alturas y en nuestra generación tienen dificultades. Y en la autorregulación donde la evidencia usted, cuando a una persona le dicen no y se convierte en un conflicto, cuando a una persona le terminan y se queda ahí en la pérdida emocional y no puede avanzar. Ahí existe un límite importante que nosotros debemos desarrollar y eso se desarrolla es en la infancia. Eso es muy probable que esta corteza prefrontal tenga un esfuerzo máximo cuando crezca y cuando le toque sufrir y aprender más adelante, pero si yo lo logro en la primera infancia va a ser mucho más fácil. Los modelos de intervención basados en crianza positiva, entonces, cuando yo les hablaba acerca de los modelos de intervención que promueven la crianza positiva, ya que se centra en el fortalecer las habilidades parentales para crear entornos familiares que favorezcan el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Estas intervenciones incluyen estrategias como la comunicación efectiva, el refuerzo positivo, resolución constructiva de conflictos, implementar programas de este tipo ha demostrado pues mejorar muchísimas relaciones padre-hijo y potenciar el desarrollo de competencias sociales y académicas en los niños. Sin embargo, lo que yo les digo, no se trata de dejarles hacer todo, se trata de hacerlo de una manera respetuosa. ¿Sí? Y cuando hablamos de una crianza respetuosa y positiva, hablamos específicamente de no maltratar, ¿sí? Pero no de no poner límites. El impacto entonces del contexto social, pues influye un montón, lo que yo les decía en la diapositiva anterior, un contexto sociocultural muy enriquecido, pues va a favorecer que todo el desarrollo neurológico se dé y se faciliten desarrollos como... Disculpa. ¿Alguien me habló? Continúe, doctora, no. De pronto se activó un micrófono. Ok, gracias. Normas culturales como valores comunitarios, prácticas sociales que modelen, como, no sé, tener una práctica familiar en la que yo sirva a otros, ¿sí? Un apoyo social, como que yo vaya y en algún momento cuide de alguien. Ese tipo de cosas son las que también se van a aprender muy desde la infancia. Involucrar a nuestros hijos en esa resolución de esos procesos va a favorecer y a permitir que nuestros hijos aprendan o los niños o los seres humanos seamos mucho más abiertos a esos aprendizajes. Por ejemplo, entornos que promueven la cohesión social y ofrecen recursos educativos adecuados tienden a favorecer una mejor regulación emocional en los niños. Por ejemplo, cuando yo hago jornadas en las que yo dono juguetes a otros que los necesitan, también le estoy enseñando al niño a ser prosocial, pero eso no se aprende desde la nada. Si yo soy un niño que toda la vida he tenido mis juguetes y que yo jamás he hecho el ejercicio de soltarlo, ¿sí? De que ya no lo uso, pero puedo regalarlo. Ese tipo de cosas son las que favorecen que cuando yo crezca también sea una persona que me facilite ver al otro en dificultad y venga, yo ayudo. No quiere decir que deba hacer todo el tiempo, pero sí, digamos que esa flexibilidad va a permitir, esos aprendizajes, perdón, va a permitir esa flexibilidad mucho más amplia al futuro. Y el lóbulo frontal en particular, pues la corteza prefrontal es responsable de funciones ejecutivas como la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional. Digamos que durante toda esta charla yo les he hablado de esas tres cosas
Y durante la infancia y la adolescencia esta región cerebral se encuentra en desarrollo, lo que explica comportamientos impulsivos, la búsqueda de recompensas inmediatas en los jóvenes. Cuando yo le he enseñado a mi hijo todo el tiempo que puede acceder a todo, y desafortunadamente nuestras redes sociales nos dan eso, el que yo le permita a mi hijo antes de los 6 años tener un celular y recibir recompensa inmediata, le enseña también que la vida está determinada de esa manera y resulta que la vida no es así. Todo lo que nosotros queremos obtener, lo obtenemos con el tiempo, nuestra carrera profesional. Esto no es un ejercicio donde yo me inscribí y me dieron mi título, no, me inscribí, hago todo un proceso, me alimento, me nutro y lo logro. Y ese ejercicio es el que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ese entorno enriquecido en prácticas de crianza positiva, pues deben influir positivamente en la maduración del lóbulo frontal, pero también donde yo le integre realidad a esa crianza. Yo no podría hablar de una crianza positiva cuando mi hijo me dice hambre y le doy comida. Cuando me dice quiero ver televisión, ve y mírala. Ese ejercicio no sería posible. Yo para poder introducir cosas como tú quieres el beneficio de la televisión, listo, ya tienes esto, ya hiciste esto, ya organizaste esto, así sean de los más chiquiticos, pues también le va a enseñar desde muy chiquito el tema de la autorregulación. Y como yo les decía, con la formación neurológica, si yo le enseño desde muy pequeño a regularse, a que yo primero tengo que hacer esto para luego obtener esto, yo no lo estoy preparando para un ejercicio inmediato, sino lo estoy preparando para la vida. Y el cerebro tiene esa función. En esta etapa no es que no se pueda aprender más después de los 6 años, es que en esta etapa es cuando más producción neurosináptica hay y hace que ese aprendizaje sea mucho mayor. Bueno, yo les voy a dar aquí un resumen de puntos claves que para mí pues son importantes. Lo que yo espero que ustedes se lleven. Teorías psicológicas abordadas. Desarrollo psicosocial de Erik Erikson, teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, teoría de la inteligencia emocional de Peter Salovey y John D. Mayer, teorías neuropsicológicas, neuroplasticidad, sinaptogénesis y mielinización. Conceptos relevantes que yo espero que ustedes hayan dilucidado de alguna manera. Desarrollo del lóbulo frontal, desarrollo de la memoria y el desarrollo de la regulación emocional. Son cosas básicas que yo espero que se entiendan y que en esta etapa, en la primera infancia son fundamentales. El cerebro infantil es altamente plástico y responde a los estímulos ambientales. La estimulación adecuada en cada etapa favorece la inteligencia emocional y social, y la calidad de las interacciones es crucial para el desarrollo integral. Recomendaciones para la práctica psicológica. Evaluar factores de riesgo y protección en el neurodesarrollo es fundamental. Diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia, como estas que yo les estoy mencionando, es muy importante. Establecer que el vínculo afectivo, que el que yo promueva esto en esta etapa específica, le va a favorecer más, es lo que nos va a permitir a nosotros establecer unas estrategias de intervención basadas en la evidencia y en la realidad que nos va a permitir mejorar. Incorporar herramientas de estimulación temprana en las prácticas clínicas y educativas, pues es fundamental. Fomentar el juego como medio de aprendizaje siempre, desde siempre con los niños el juego es fundamental. Y sensibilizar a las familias y educarlas sobre la importancia del neurodesarrollo, pues es un ejercicio que nosotros debemos hacer constante para que definitivamente esto tenga éxito. ¿Listo? Asimismo, voy a compartirles antes de darles las gracias, voy a compartirles algo más y es, tengo como un regalo para ustedes y es una infografía. Y esta infografía se las voy a socializar en este momento muy, muy rápidamente para que ustedes la vean y se den cuenta de qué se trata. ¿Listo? Listo. Vamos, aquí les comparto algunos hitos del desarrollo neurocognitivo infantil que son como los básicos que yo debo saber como psicólogo cuando yo hago una indagación clínica de que algo está pasando y que pudo haber estado mal en esas etapas del desarrollo. Entonces, de los 0 a los 3 meses, de los 4 a los 6 meses, de los 7 a los 9, ahí les dejo como toda la información que es importante. ¿Listo? Y
¿Cuáles estrategias de estimulación por esas etapas? Pues son importantes. Ese es como mi regalo para ustedes. ¿Qué les puede servir y qué no en esas etapas de desarrollo, dependiendo pues desde el momento que nacen hasta los 5 años, que fue lo que hablamos en este espacio? Listo, de nuevo, pues no sé si estoy bien de tiempo, si me pasé, y pues ya les doy la palabra a ustedes. Muchísimas gracias, Jennifer. Nos dejas un regalo además extra. Y con la grabación de este encuentro, para quienes estaban preguntando, el encuentro sí está siendo grabado, pues vamos a tener una herramienta muy importante que nos va a permitir pues retomar varios conceptos y teorías que nos mencionabas. Muchas gracias por esto. Yo creo que muchos de los estudiantes veo en el chat que les encantó esta sesión y si me lo permites te voy a destacar algunas preguntitas que realizaron los estudiantes, aunque la profe Lucy ha estado apoyándonos respondiendo. Solo unas cuantas y pasamos a las preguntas ya como tal de la actividad, si algún estudiante tiene alguna duda. Entonces, una de las primeras preguntas que hacen es, ¿qué pasa o qué si la ausencia del padre o la madre afecta el desarrollo neurocognitivo pues, de estos niños? Digamos que no hay evidencia comprobada que diga que uno u otro. Aquí no podemos hablar específicamente del padre o la madre, que sí es fundamental. En la lactancia, el vínculo madre-hijo sí está comprobado que genera procesos de interacción emocional importantes en el cerebro. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque la madre ha sido el contenedor de 9 meses de desarrollo importantes, su hijo conoce su corazón y nada más el latido del corazón de la mamá tranquilizaría a un niño hasta los 2 años, por ejemplo, ¿sí? Esa vinculación es supremamente importante, pero también está comprobado que los cuidadores son parte fundamental, es decir, que si otra persona puede sustituir ese desarrollo emocional y ese desarrollo neurocognitivo, claro que sí. Un buen acompañamiento de un cuidador adecuado va a facilitar que se desarrollen efectivamente pues todos los procesos neuropsicológicos. No necesariamente tiene que ser el de la mamá, sería lo ideal, pero sabemos que en la realidad eso a veces no ocurre. Entonces tenemos que ser realistas y a veces esos procesos pues están mediados por otros procesos, pero supongamos que la mamá se murió. Un cuidador adecuado, un papá adecuado, el proceso de acompañamiento emocional que hace un cuidador que no sea necesariamente la mamá o el papá, también favorecen procesos fundamentales en esto. Muchas gracias. Otra pregunta que alcancé a ver ¿es posible que esta hiperestimulación multisensorial iniciada de alguna manera incida de alguna manera en el desarrollo de la hiperactividad más adelante? No necesariamente. Digamos que sí que está comprobado que estímulos, por ejemplo, como las pantallas, como sobre todo las pantallas, a muy temprana edad sí sobreestimulan el cerebro, pero cuando nosotros hablamos de estimulación neurocognitiva, nosotros hablamos de texturas, yo se los mencioné ahí en la charla, texturas, sonidos, colores, luces. Ese tipo de cosas son estimulaciones neurocognitivas adecuadas. ¿Qué no es adecuado? La pantalla, porque la pantalla tiene mucha estimulación en un solo instante. No es lo mismo que yo toque uno de esos, por ejemplo, mi frasco es un frasco que tiene unas corrugaciones. Si el niño lo toca y yo le enseño que esto es tal cosa, no es lo mismo a que el niño vea un montón de luces y al mismo tiempo un montón de ruidos y el cerebro claro que está sobreestimulado. Está comprobado que la exposición extremada a pantallas sí favorece procesos de hiperactividad. Ahora, es muy lógico que si yo le pongo a un niño esto y le pongo una pantalla, el niño va a tener sobreestimulación sobre la pantalla, claro que sí, su nivel de atención va a estar centrado en la pantalla, pero eso no quiere decir que yo estimulándolo cognitiva, neurocognitivamente lo esté propiciando que se desarrolle una hiperactividad. Además, hay factores biológicos que también determinan cierto desarrollo de ciertas situaciones, entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Vale, espero que pues eso haya resuelto las preguntas. Hay aquí otra que pregunta, ¿por qué aún existe el trauma, entre comillas, cuando se le quita un aparato electrónico a un niño de 3 a 5 años? ¿Qué Bueno, proceso debe hacer para poder quitar este aparato en esos casos? quitarlo. Es que no hay un proceso. Primero, una pantalla no es un tema natural en el desarrollo de un niño. Mira, hace más o menos unos 6 meses en España se determinó que las pantallas deberían ser de uso exclusivo de los niños a partir de los 12, cuando decían antes que era hasta los 6, desde los 6. ¿Por qué se dio esto? Porque está comprobado científicamente que las pantallas no están hechas para el cerebro en desarrollo de un niño, ¿sí? Ese ejercicio, cuando yo le doy una pantalla a un niño y él se frustra, es porque hay, por ejemplo, yo conozco un estudio, ustedes lo pueden buscar en internet, no lo tengo presente en este momento el nombre, pero es un estudio que compara la estimulación que produce una pantalla con el nivel de azúcar y la heroína, ¿sí? Relacionan la pantalla con el impacto que tiene la heroína en el cerebro de un ser humano en maneras similares. Entonces, imagínense lo que una pantalla hace en un cerebro de un niño si lo están comparando con la estimulación tipo heroína que puede estar produciendo en un cerebro. Por eso cuando yo le quito al niño el celular, el niño entra en crisis, porque no le estoy dando una estimulación, porque su cerebro no está recibiendo la descarga que necesita, digamos, sinápticamente para funcionar y para sentir el agrado que siente. Entonces, ese ejercicio es casi que como se me olvidó este proceso en las drogas, en las adicciones, es casi que como un tema de tolerancia al elemento. Entonces, sí hay un ejercicio importante que hay que hacer ahí porque digamos que el estímulo que se le está dando es tan alto que cuando yo se lo quito, inmediatamente genera una resistencia, digamos, neurológica que hace que el niño se sienta pues frustrado, ¿sí? Entonces, por eso es la frustración. ¿Qué hay que hacer? Quitárselo, eso es lo que hay que hacer. No es que, papito, por favor, entiende, no, quitárselo. Abstinencia, muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Jennifer. Desafortunadamente, pues ya nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo con este Vale. espacio, pero te quiero agradecer mucho respondiendo las preguntas. Todos estamos muy encantados con la presentación que hiciste hoy y estoy segura que nos va a servir muchísimo para continuar este proceso de psicología y curso de vida. Muchas gracias, Jennifer. Vale, Disculpa, muchísimas gracias. doctora Jennifer y apreciada directora, para preguntarte la infografía que nos vas a regalar para que nos la compartas en el chat, si eres tan amable, porfa, o ¿Sí cómo. lo puedo hacer? ¿Sí lo puedo compartir Sí, por el chat? puedes compartirlo por el chat si deseas, o si deseas me lo compartes a mi correo y yo lo comparto con los estudiantes y con los docentes de la red, como sea más sencillo para ti. Ok, voy a Muchas mirar a ver si gracias. lo puedo compartir o si no se los comparto a ustedes. Voy a intentar. Listo. Dale, Muchas Y si gracias, quieren, gracias. ustedes excelente. van charlando mientras yo voy mirando. Muchísimas Y gracias. mientras tanto, unos 5 minuticos más a los estudiantes si tienen alguna duda frente al desarrollo de la actividad de la tarea 2, con mucho gusto este es el espacio para responderla, estamos atentos. Tenemos 5 minuticos más. Por ahora voy a detener la grabación. Hola, profe. Paula, veo que tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Yo sí tenía una inquietud que me surgió a partir de el desarrollo de la ficha y es que quisiera como hablar un poquito acerca de por qué nosotros olvidamos esos eventos traumáticos de la infancia en esa etapa adolescente o pues ya en la etapa adulta. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo vuelva a tocar o a conectar como con esas partes neurológicas para que el episodio se reviva o que el trauma se evidencie en mi etapa adulta en algún contexto que vuelva a salir como a la luz? Esa sería la inquietud.
¿Es pregunta para mí, perdón? Sí, señora, pues hablando acerca como de los temas que estamos abordando Ok, en esta listo. fase, pues tengo como, me surgió esa inquietud a partir del análisis que hice de la película. Ah, ok, pero tiene que ver con el ejercicio de ustedes. Sí, sí, pero digamos que como tú lo hablabas de que todo, pues como el proceso de desarrollo y cómo se van como desarrollando los cerebros y esa corteza prefrontal, entonces pues me surge como la curiosidad de entender un Ok. poco cómo es que se da esa, suprimir como esos eventos traumáticos y que a lo largo del curso de vida pues uno como que va evidenciando esos traumas, pero a qué se debe como esa supresión de esa información, de esa memoria de ese evento traumático. Sí, bueno, existen, cuando nosotros hablamos de atención y memoria, hablamos de diferentes procesos. Nosotros en psicología, cuando nos enseñan, nosotros entendemos memoria una y atención una, ¿sí? Pero cuando nosotros, cuando nosotros nos hacemos una profundización en el tema neuropsicológico, entendemos que hay varias formas de memoria y varias formas de atención. Hay atención implícita, atención dividida, son 6 tipos de atención, por ejemplo, dividida, alternante, sostenida, inmediata, y asimismo hay otros tipos de memoria. La memoria implícita y una memoria que está muy determinada con ciertos aprendizajes motores que yo puedo tener inmersos en mi aprendizaje y que no identifico cómo. Entonces, esos aprendizajes pueden estar o verse relacionados, como tú decías, con un trauma y explorar digamos, aflorar cuando una experiencia muy similar está desarrollada. Específicamente no te puedo decir qué conexión, digamos, si puede ser sensorial, si puede ser física, si puede ser motora, eso depende de cada persona, pero sí hay muestras o hay pruebas que dicen que la memoria implícita en todos esos aprendizajes tiende a desarrollarse. También psicológicamente hay mecanismos como la despersonalización, como el borrar de nuestra memoria ciertas cosas que para nosotros fueron traumáticas. Eso hace parte de los mecanismos neurológicos que nosotros tenemos. Más neurológicos, más que neurológicos, son psicológicos que vienen a interferir en nuestro proceso neurológico. No sé si eso responde a Sí, lo que me gracias. preguntabas. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Gracias, me disculpo, parece que me sacó de la reunión por un momentico. Veo que en el chat están preguntando qué hacer si los compañeros no se pueden reunir para grabar el video. Es importante tener en cuenta que el video sí, la idea es que se reúnan de manera sincrónica. Recuerden que para desarrollar esta actividad hubo varias semanas, es decir, que ustedes pueden realizar un cronograma, organizar sus horarios, crear un guión incluso antes de iniciar el video y reunirse a la lectura del mismo. Entonces, intentemos organizar mejor esos horarios que tenemos porque esta actividad está puesta desde hace más de 2, 3 semanas casi y todavía tienen el espacio para realizarlo porque cierra hasta el 29 de septiembre, si no estoy muy mal. Entonces, por favor, organícese porque la idea es que sea grabado de manera sincrónica y exista un verdadero diálogo durante el video y no partido o dividido por partes y que se una en un solo video para que tengan pues claridad con ese tema. Si sus compañeros en el foro aún no han dado respuesta, si aún no han participado todos en el foro, es importante que ustedes continúen con su participación de manera individual, adelantando las actividades individuales que están disponibles y hagan en el foro un llamado a la participación. Esto no significa que ustedes van a tener que esperar a sus compañeros hasta el último día, pero sí es importante que quede esa evidencia de ese interés de trabajar de manera colaborativa en el foro y al final trabajen con quienes han venido aportando a la actividad. Es decir, si hoy sus compañeros están escribiendo, pues inicien esa organización para iniciar la actividad. Solo se trabaja o solo se presenta el trabajo final con los compañeros que han aportado de manera activa en el foro. Si no han realizado las actividades, si llega a último minuto y ustedes ya han adelantado el trabajo, pues claramente no va a poder pertenecer al grupo y ni unirse a la actividad
pues sobre el tiempo, por supuesto. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. Puede que sus tutores les autoricen dentro de sus grupos situaciones especiales para la realización del video, pues eso ustedes ya lo hablarán directamente con el tutor que está a cargo, pero pues la directriz general es que los videos sean de manera sincrónica en lo posible, para que eso lo tengan en cuenta. Si no hay ninguna otra duda, vamos, no sé, Profe, actividades individuales, para que Profe. eso lo tengan en cuenta. Recuerden que este curso es un curso que se elaboró con base en el trabajo colaborativo y es por eso que las actividades están organizadas de manera colaborativa. Si llegan a tener algún inconveniente con sus grupos colaborativos, es importante que lo dialoguen primero con su tutor y expongan la situación en la que pues está presentándose, porque recuerden que la actividad colaborativa es precisamente un diálogo de expertos en diferentes dimensiones del desarrollo. ¿Cómo se va a poder realizar un diálogo si solo hay una persona? Esto no es, o sea, no tiene sentido. Por eso es importante que se dirijan a sus tutores en caso de que tengan alguna dificultad con el desarrollo de la actividad y ellos les darán la guía que corresponde para esto. Los CIPAs del curso los están citando cada tutor a cada grupo, a los grupos que tenga acá. Entonces ustedes van a recibir las invitaciones de los CIPAs a través de su correo interno o a través del foro para que estén atentos de esto. Cada tutor pues tiene la libertad de decidir en qué momento va a realizar este CIPAS, pero no se preocupen, se van a realizar CIPAS en el desarrollo de este curso. Recuerden que estamos hasta ahorita pues en el primer mes de actividades, entonces se está gestionando todo ese proceso con los demás tutores, pero a medida que avanzamos ustedes van a encontrar las citaciones y los CIPAS disponibles para que puedan participar. Si han tenido alguna dificultad para comunicarse con sus tutores, recuerden que ustedes pueden escribirme a mí como directora del curso, José Patricia García Herrera, si ustedes me encuentran tanto en Teams como en el curso y me comentan qué dificultades están teniendo, si no han obtenido aún respuesta de su tutor. Pero siempre es importante que primero le escriban al tutor y que sea la persona que les va a orientar, porque es pues el encargado y el que conoce mejor el desarrollo de sus actividades, para que lo tengan en cuenta. Pero muy seguramente todos los profes están siempre muy prestos para responder cada una de sus inquietudes. Entonces, eso por ese lado. Profe, qué pena. Quería aclarar algo. No hay asistencia aquí porque en este caso el mismo team guarda las asistencias en el sistema, entonces no es necesario que diligencien ningún enlace de asistencia. Recuerden que las web no les otorga como tal puntuación en el desarrollo pues, del curso en general. Entonces lo que sí van a tener es acceso a la grabación que va a compartirse en el campus virtual en el apartado de web conferencias, ahí va a estar y sin embargo esta la va a tener pues acceso a sus tutores que se las pueden compartir pues por correo interno o en los chats que tienen disponibles. Entonces les agradezco muchísimo pues que hayan participado en este espacio. Sé que para todos fue un espacio muy significativo de aprendizaje. Espero que lo aprendan y podamos ponerlo en práctica y les deseo un buen día. Con esto damos por finalizado este espacio. Mi profe Sonia, buenas tardes. Hay unos estudiantes que están pidiendo las